Hola, bienvenidos una vez más a un capítulo de este podcast y canal de YouTube, ¿Por qué estamos como estamos? La situación internacional nos obliga a dedicar estos minutos a analizar lo que está sucediendo en Estados Unidos particularmente, puesto que estamos en una nueva fase de la implantación de facto de un régimen autoritario con peligrosos tonos fascistas. Donald Trump está aprovechando una oportunidad que tiene de cumplir una de sus promesas, que es la de deportar en forma masiva a migrantes indocumentados, para darle a esta tarea un tono racista, clasista y además violento. Para llevar a cabo su plan, Donald Trump no ha dudado en pasar por encima de las leyes, en imponer al gobernador de California la presencia de una Guardia Nacional federalizada, es decir, bajo el mando del presidente, lo cual viola por completo las leyes de Estados Unidos que indican que son los gobernadores que deben solicitar la presencia de la Guardia Nacional. Bueno, Donald Trump ha impuesto la presencia alegando una emergencia. Casi está a punto de convocar la ley de insurrección, que es una ley que viene casi de la época de la independencia, para decir que los mexicanos en particular, pero en general los inmigrantes extranjeros ilegales, constituyen una invasión a su país, que debe ser combatida por todas las vías, incluidas las militares. Es por eso que de manera simbólica envió también a 250 Marines a ayudar a una Guardia Nacional de 3,000 miembros a hacer nada, porque realmente no tienen nada que hacer en las calles de Los Ángeles. La policía de Los Ángeles es enorme y muy capacitada para el manejo de multitudes. De manera que lo que Donald Trump está haciendo, usando el caso de las resistencias de los propios inmigrantes a las redadas ilegales, a que la policía se presente, la policía de inmigración, el ICE, se presente inopinadamente en escuelas públicas, en hospitales, en oficinas de migración, en centros de trabajo, en campos agrícolas, presentándose para atrapar a quien logre atrapar, independientemente de qué categoría jurídica tengan esos trabajadores, para hacer un show que muestre a los ciudadanos de Estados Unidos que el presidente Trump está listo a cumplir con su tarea autoasignada de limpiar de extranjeros indeseables su territorio. Quisiera decir que este problema de la migración ilegal está en este momento en Estados Unidos en su punto mínimo histórico en 3 décadas. Realmente el gobierno mexicano es quien está deteniendo la migración ilegal que venía de Centroamérica y la propia migración mexicana dentro del territorio de México. En los últimos meses, durante lo que va del gobierno de Donald Trump, ha disminuido a niveles extraordinarios el cruce de personas en la frontera entre México y Estados Unidos. Eso no es un problema en este momento. De manera que como eso ya no es un problema, Trump ha convertido en problema la presencia dentro de Estados Unidos de inmigrantes indocumentados. Ahora bien, estos inmigrantes son trabajadores esenciales para Estados Unidos. No puede funcionar especialmente la agricultura norteamericana, que trabaja con un 80% de trabajadores indocumentados, sin su presencia. Lo mismo en California, que es el principal estado agrícola de Estados Unidos, pero también en Florida, también en Carolina del Sur y del Norte, en Georgia, en todos los estados agrícolas, en el estado de Washington, toda la zona del cinturón del maíz del noreste de Estados Unidos. Todas esas zonas agrícolas de Estados Unidos están llenas de trabajadores agrícolas generalmente ilegales. Muchos de ellos
se han quedado ya de por vida en Estados Unidos, tienen 20, 25 años viviendo ahí, sin haber logrado resolver su estatus legal. Sin embargo, son trabajadores esenciales. Lo mismo podemos decir de los servicios, trabajadores en restaurantes y en hoteles, en lavanderías de automóviles, en tiendas de autoservicio. Todos estos trabajos precarios, mal pagados, los peores que ofrece Estados Unidos, están cubiertos por este tipo de fuerza de trabajo inmigrante, sin la cual no podría funcionar la economía de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hace Donald Trump entonces? Manda un mensaje a su base electoral, que es una base electoral crecientemente radicalizada, racista, clasista, de que él está dispuesto a nombrar como enemigos indeseables a los migrantes extranjeros. Ha construido un enemigo. Y en este sentido, Donald Trump se parece cada vez más al nazismo. Recuerden ustedes que los nazis convirtieron a los judíos en la parte indeseable del pueblo, aquellos que no merecían estar y aquellos que en el extremo no merecían vivir. Aquí Donald Trump está construyendo un enemigo interno que le permite llevar a cabo este tipo de prácticas ilegales. Ahora bien, no es solo el problema del trato a los migrantes el que sufre ahora Estados Unidos, sino que en verdad nuestros vecinos sufren una crisis constitucional. Donald Trump está pasando por encima de las decisiones judiciales por primera vez en la historia de ese país. No obedece a los jueces, pues. Está usando todo tipo de artimañas legales para imponer su voluntad presidencial sobre el Poder Judicial, que históricamente había sido el mecanismo de control de los excesos presidenciales, y también ha sometido al Congreso, es decir, a las cámaras de diputados y senadores, a su liderazgo político absoluto. La verdad es que hay muchos diputados y senadores republicanos que rechazan, abominan lo que está haciendo Donald Trump, pero como buenos políticos son oportunistas y no se oponen a la voz del líder porque consideran que eso puede afectar su carrera política. Hay una especie de situación de terror dentro del propio Partido Republicano, en el sentido de que todo aquel que ose criticar a Trump es considerado un paria que debe ser sacado de su propio partido. Entonces, este terror interno, este mecanismo de generar miedo al interior de su partido y del país, este mecanismo de crear un enemigo interno que no merece ser considerado humano, que es como una especie de escoria que hay que sacar, es una cosa nueva realmente en Estados Unidos, no porque no haya racismo y clasismo históricamente, sino porque nunca había sido convertido en un elemento central del discurso y de la práctica política del gobierno federal. En este momento, Estados Unidos vive la construcción de una dictadura personal de Donald Trump que ha adquirido características fascistas. Así que es verdaderamente un drama el que vive la democracia norteamericana, cuyas debilidades estructurales, tanto legales como institucionales, están quedando de manifiesto. Es increíble cómo la voluntad de un solo hombre se ha impuesto a una velocidad extraordinaria a un sistema que se suponía tenía pesos y contrapesos debidamente establecidos históricamente. La democracia norteamericana presumía de ser en el mundo la que mejor tenía controlados los excesos potenciales de un presidente de la República, y ahora nos damos cuenta de que no es cierto, que no es verdad, que ni el Congreso ni el Poder Judicial norteamericano pueden oponerse a la voluntad de un hombre una vez que se establece firmemente en el poder y radicaliza, polariza a su sociedad, como ha hecho Donald Trump en estos pocos meses al frente de su gobierno. Así que lo que podemos esperar en Estados Unidos es la emergencia de una resistencia civil a este tipo de manifestaciones fascistas. Estamos a punto de tener un desfile que celebrará el 250 aniversario
del ejército norteamericano, que paradójicamente coincide con el cumpleaños 79 de Donald Trump. O sea que vamos a tener, como lo hacía Hitler y como lo hacía Mussolini, un gran desfile militar el día del cumpleaños del presidente, con el pretexto de que se cumplen 250 años del ejército norteamericano. Así que la construcción de este líder mesiánico que cree que tiene una misión histórica, que construye un enemigo interno, que usa métodos violentos de control, que usa el ejército por primera vez en la historia norteamericana para reprimir protestas sociales, se va a dar el lujo, además de ser un acto simbólico propio de una dictadura, de una parada militar estilo soviético, para celebrar su cumpleaños y demostrarle a los norteamericanos y al mundo que el ejército también está apoyando su cruzada racista. Así que los mexicanos tenemos que prepararnos para una fase que todavía durará más de 3 años, en donde el presidente Donald Trump puede tomar medidas muy arriesgadas, usando a los mexicanos y a México como ese enemigo que se necesita para justificar la unidad interna en torno a su liderazgo. Y verdaderamente es alarmante ver la destrucción veloz, rapidísima, de lo que se consideraba la democracia más estable del mundo. Mi esperanza es que la sociedad civil norteamericana y poco a poco las partes del poder judicial no colonizadas por la ultraderecha norteamericana puedan detener esta ofensiva y salvar a Estados Unidos como democracia, porque si no se lograse, estaría el mundo perdido, dividido simplemente entre bloques autoritarios, fascistoides, como ya es el caso de Rusia, como es el caso de China, con un sistema brutalmente autoritario y racista también, como sería Estados Unidos si los pocos contrapesos democráticos que quedan son destruidos por Donald Trump. Así que estemos muy pendientes de este proceso y veámonos en ese espejo lo que sucede cuando deja de funcionar el Congreso y el Poder Judicial como contrapesos del poder. Seguiremos platicando de este tema en próximos capítulos.